Bienvenidos profesor y compañeros, mi nombre es Cielo Gutiérrez y en este video mis compañeras y yo estamos encargadas de explicar nuestra postura acerca del tema del narcocorrido. Para comenzar, bien sabemos que México es uno de los principales países con problemas con el narcotráfico, pero digamos que no de una manera totalitaria, porque el narcotráfico se ha encargado de crear una nueva cultura de expresarse artísticamente mediante el narcocorrido. ¿Y pues qué es el narcocorrido? El narcocorrido son canciones creadas por grupos musicales mexicanos o por solistas o simplemente personas que quieren expresar su idea. Mediante estas canciones hablan sobre el narcotráfico de una forma de minimizar violentamente qué son las drogas. También hablan de la historia de su país o problemas políticos que estén pasando en la actualidad. Y pues también el narcocorrido ha roto barreras, ha llegado a países como Estados Unidos o Colombia. Y al romper estas barreras, pues ante esta expansión, nosotros hemos llegado a contestar esta pregunta, que es si consideramos que el narcotráfico influye en la música actual del país. Pues sí, como ya lo dije, que sí influye, porque pues es uno de los temas principales. El narcotráfico es uno de los problemas, es uno de los temas principales del narcocorrido. O si el narcocorrido es una manera de contar la historia, pues sí, como también dije, de que el narcocorrido pues se encarga de hablar del narcotráfico y también de la historia de su país o de los problemas que están pasando actualmente. Y a continuación, mis compañeras y yo vamos a encargarnos de explicar cuáles son las razones de nuestra postura. Bueno, para comenzar, es una tradición pedir que se cante un narcocorrido en celebraciones mexicanas, con amigos, familiares. También es pedido tocarse en funerales para conmemorar al difunto, conmemorar sus hechos vividos, su propio funeral. Y pues el narcocorrido es parte de la identidad de México. El narcocorrido, el narcotráfico es parte de la identidad de México, ya que se relacionan con hechos de enfrentamientos entre narcotraficantes, policías, entre otro tipo de grupos y ese tipo de hazañas. Pues los cantantes también suelen llenar estadios enteros con más de 50,000 personas solamente para escuchar ese tipo de canciones que hablan acerca de las drogas, del narcotráfico, de la historia de su país. Tanto es así el léxico del narcocorrido que nosotras pues sí estamos de acuerdo en que es una forma, el narcotráfico ha influenciado mucho de una forma positiva con expresar, de una forma positiva de expresar pues sus opiniones o de la historia de su país. También se ha tenido una idea del narcocorrido como que han sido catalogados como música que promueve y exalta la violencia y las malas acciones con la droga. Sin embargo, hay personas que creen lo contrario, como por ejemplo a Fernando Sarabia, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión, o más conocida como STIRT, que bueno, pues sí siente como que esa idea es correcta. Sin embargo, cree que como es un boom publicitario y comercial, siente que les da utilidades y pues va a seguir reproduciéndolas, grabándolas y distribuyéndolas. Esto fue citado por Sapien 2001. El narcocorrido ha permanecido a través de los años y cada vez ha ido tomando más poder en México. Estas canciones empezaron en la Revolución Mexicana. En aquel tiempo comenzaban a relatar las historias de aquellos bandoleros y prófugos de la justicia. Después comenzaron a tomar un matiz diferente cuando llegaron los migrantes chinos a la parte de Sinaloa. En ese tiempo las canciones dejaron de relatar acerca de los bandoleros y comenzaron a hablar acerca de la droga. Un ejemplo de esto podemos tener el pablote por morfina y cocaína, etc. Pero en la actualidad la mayor parte de las secciones narradas de los narcocorridos se desarrollan en la zona de Chihuahua. Hacen referencia al tráfico de drogas y relacionados a esto. Algunos títulos se olían hablar por sí solos como contrabando y traición, a plomo y plomo.
etc. El fin de este marco de canciones era comunicar y describir los acontecimientos militares, personalidades de líderes revolucionarios, sucesos históricos políticos o personajes de aquella época. Esto ya fue cuando la población mexicana comenzó a sufrir una especie de crisis, donde para subsistir tuvieron que dedicarse a ese tipo de negocios ilícitos. Eh, Actualmente la gente lo apoya. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se están metidos en este mundo de la droga son personas que de alguna manera también ayudan a la población, en especial aquellas comunidades que están más alejadas del centro de la Ciudad de México. Un ejemplo tenemos que en un pueblito, que más al fondo de ese pueblo hay una gran producción de drogas. Aquellas personas dueños de los cárteles apoyan a la comunidad construyendo también hospitales, construyendo colegios, etc. Y por eso la población siente como que tiene que retribuir a esa ayuda. Por eso cuando esas personas mueren a manos de los militares o luchas internas que tengan en el cártel, ellos les dedican un narcocorrido. Gracias. Bueno, el auge del narcocorrido se dio principalmente a la complejidad y las disconformidades sociales que tenían los mexicanos especialmente, en determinados sucesos que estaban pasando en dicha época, que eran las guerrillas entre regiones y otras regiones. Entonces, estos sucesos eran contados a través de las narcocanciones. Entonces, la gente, los mexicanos, transmitían sus problemas, transmitían todos estos sucesos a través de estas canciones. Estas canciones estaban relacionadas con la guerra y describían estos sucesos sobre las armas, sobre los caballos, sobre las guerrillas, entre otros. Bueno, otra cosa que podemos ejemplificar es de que los narcocorridos en sus disconformidades sociales describen además acontecimientos muy importantes, como hechos históricos, personajes históricos, líderes revolucionarios, entre otros, políticos, personajes buenos y malos en estas narcocanciones en las cuales son transmitidas y son cantadas por la gente, por el pueblo mexicano. Es una forma de poder expresar sus expresiones regionales, su cultura, porque ella es parte de ellos. A través del tiempo, esas narcocanciones se han ido transmitiendo año tras año y han ido generación. Y les platicaré sobre el siguiente argumento. Los corridos sobre inmigrantes proliferaron y se popularizaron de modo notable, por razones evidentes del contexto mexicano, incluso por la importancia propia del fenómeno migratorio, así como por el auge de los estudios transculturales. Los corridos divinieron en objetos de estudio de la ciencia social. Un ejemplo es de La Garza en el 2007. Algunos corridos que emplearon un lenguaje altisonante y contenidos más específicos fueron denominados como corridos pesados, pero igual son cantados con mucho entusiasmo, ya que representan al pueblo y a alguna persona en particular, A fines de los 90, los narcocorridos ocupaban por méritos propios un espacio de privilegio entre la audiencia mexicana del campo, la ciudad y fuera de nuestras fronteras. Sin adquirir una visibilidad tan notoria para la gente de las regiones mexicanas no involucradas en esta actividad, los narcocorridos narraron de forma imaginaria o real lo acontecido en las zonas más relacionadas con el mundo del narcotráfico, en especial en frontera norte. En conclusión, en base al investigado, se puede constatar cómo el narcocorrido surge como influencia de la evolución histórica del narcotráfico, con una cultura de violencia que se ha establecido y consolidado a través de los años en México. Los narcocorridos o las narcomúsicas nos han ayudado a entender que estos no solo son unos escritos, sino una forma de expresión histórica de la misma sociedad, de los mismos cantantes jóvenes y a la que ellos han pertenecido a través de los años, sino un elemento fundamental para la cultura de Sinaloa en México, que los distingue de otras ciudades de su mismo país. Estas canciones son tan populares que las apreciamos hasta en telenovelas
en donde tratan de representar de manera divertida e interesante algunos de los hechos importantes que hicieron, y esto es comúnmente acompañado de los narcocorridos. Es más, estas canciones, al ser tan pedidas por el pueblo, el costo sube, en especial cuando uno manda a componer su canción, ya sea para uno mismo o para algún pariente cercano o algún trabajador. Normalmente estos son para los narcotraficantes y es normalmente hechas para o el jefe o algún trabajador del jefe que haya fallecido, y es para representar su valentía y sus hazañas que tuvo. Y normalmente los mejores narcocorridos son para los narcotraficantes. Se han oído en casi toda Latinoamérica, alegrando las casas y repartiendo culturas a otros países, en especial para las personas adultas que suelen ver las telenovelas en acción y que son de acción y policiales. Gracias.